Hoy comenzamos una serie basada en principios alrededor de la vida de Jacob, Israel, Jacob. Génesis capítulo 25 comenzamos con esta serie y oramos al Señor y oren por nosotros para que podamos aprender de esta serie de principios. Sé que hay alguna generación, tengo que hablar con respecto a eso, sé que hay alguna generación, algún tipo de, la juventud principalmente, que no le gusta mucho la historia. Dice, ¿por qué yo tengo que volver a escuchar a alguien de la historia? O cuando mencionamos, primero porque la palabra de Dios es viva y eficaz y toda la escritura es inspirada por Dios. Segundo, porque las cosas que se escribieron, dice la palabra de Dios, que fue para nuestra enseñanza, nuestra instrucción. Y en tercer lugar, porque nosotros podemos distinguir a personas con el mismo temperamento que tú y yo. Somos tú y yo, de una forma u otra, haciendo algún tipo de cosas como este. Y nosotros vamos a ver la vida de Jacob y obtener principios de la vida de él y retratarnos a ti y a mí dentro de ello. Así que cada vez que yo mencione la palabra Jacob, trata de pensar el nombre tuyo. Y así tú vas a identificar por qué es como estos principios que aparecen en la vida de Jacob son aplicables también a tu persona. Génesis 25, 19 al 26. En la Biblia Reina Valera dice nacimiento de Jacob y Esaú. Génesis 25, 19 hasta el 26. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo, como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Oremos. Así como el siervo clama por las corrientes de aguas, oh Señor, nuestra alma clama por ti, oh Dios vivo. Nosotros queremos que al nuestra alma estar sedienta de ti, tú llenes nuestro ser de tu palabra, de Cristo mismo, que sea una fuente que salte para vida eterna. Padre Celestial, gracias por habernos escogido desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Señor. ¿Qué fue lo que viste en nosotros? ¿Qué fue lo que pasaba en nuestras vidas? Que sin haber hecho nada, tú te enamoraste de nosotros y a su tiempo, Cristo murió por impíos como nosotros. A la vez, oh Señor, ayúdanos a ver tu gracia, tu misericordia obrando, y ayúdanos a valorar, a alabar la gran misericordia que nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Hay muchas personas en la vida que se les llama ricos de cuna. Son personas que han salido muy beneficiadas. Hay nombres desde que nosotros conocemos
recordamos a Cristina Onassis. Para acá quizás pudieran, los más viejos somos los que nos recordamos de eso. Los nombres de ahora pudieran ser muchísimos. Cristina Onassis fue una niña, la única hija del petrolero Aristóteles Onassis. Por su padre morir, esa niña heredó millones y millones de dólares. No tenía de dónde bañarse de tantos dólares que tenía esa niña. Esa niña era afortunada, tenía todos los requisitos que pudiera ser, pero precisamente por eso, al ser tan consentida y por tantos problemas que tenía ella, realmente tuvo una vida infeliz y desdichada. Todas las personas que se le querían acercar era con fines de obtener de sus riquezas, y realmente al final ella terminó su vida muy triste. Otra persona, otra hija de ella fue que después heredó parte de esas circunstancias. Toda persona posiblemente no sea tan rico de cuna, y quisiéramos nosotros, algunos, haber tenido tantas riquezas como quizás tuvo Cristina Onassis. Pero hay algo mejor que las riquezas. La Biblia dice que es la gracia y la misericordia de Dios en favor de nosotros. Y la vida de Jacob nos revela a alguien como tú y yo, con una gracia y una misericordia tan grande, que él dijo al final de sus días que mayores han sido las misericordias de Dios que su vida. Tantos años que tuvo Jacob y tantas situaciones difíciles que vemos en un hombre, pero Jacob es tuyo. Jacob es la persona que podemos retratarnos tú y yo en medio de cada uno de ellos. Y en ellos nosotros podemos ver cómo la misericordia de Dios en Jesucristo ha sido tan grande para con nosotros. La mayoría de nosotros muchas veces no analiza como el salmista, el Salmo 103, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Si pudiéramos repasar cada una de las vidas de nosotros y cada uno de los hechos, pudiéramos decir, hasta aquí nos ha ayudado el Señor, hasta aquí ha sido tan bueno. Y el libro de Génesis, escrito por Moisés, nos revela cómo comenzó todo. Génesis quiere decir principio. Asimismo, Él quiere mostrarnos cómo fue que se inició todo y cómo fue que formó el pueblo de Israel en esta ocasión, cómo fue que salió el pueblo de un hombre llamado Jacob, que después se llamó Israel. Y aquí vamos a ver 4 puntos alrededor de la gracia y la misericordia de Dios para con Jacob. Y recuerda, Jacob somos tú y yo. Vamos a vernos en esa vida. En primer lugar, lo voy a enumerar y así después vamos a ir trabajando con ello. Viene de una familia piadosa. Esa fue una misericordia de Dios para con Jacob. En segundo lugar, vamos a ver que fue concebido por milagro. Otra misericordia de Dios para con él. En tercer lugar, vemos que fue elegido soberanamente para salvación, como en tercer lugar. Y por último lugar, vemos que fue un pecador de nacimiento. Un pecador de nacimiento bajo la misericordia de Dios. Así que en primer lugar, nosotros vamos a ver cómo la vida de Jacob, tuya y mía, y de muchos de nosotros se parece en algún punto. En primer lugar, vamos a ver que él vino de una línea piadosa. Vamos a leer desde el versículo 19 hasta el versículo 20. Capítulo 25 de Génesis. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y ahí vemos, finaliza ahí. Vemos nosotros, hermanos, en esos simples versículos que nos está diciendo quién fue su abuelo, quién fue su papá y de dónde salió su mamá.
En muchos casos de muchos de nosotros de la iglesia, venimos de un padre o una madre o un abuelo que fue cristiano o que es cristiano. En Jacob, Dios mostró la misericordia que tenía al traer a Jesucristo años después, por medio del cual a través de la línea fue trayendo al Redentor. Y en medio de esas cosas le dio el privilegio a Jacob de nacer de un papá cristiano y de una mamá cristiana, de una mamá cristiana y de un abuelo cristiano. Un hombre con una fe como la de Abraham, como leímos en el pasaje de esta noche, cómo iba a sacrificar a su hijo. Un hombre de una fe. Y algunos dicen que por la edad con que murió Abraham, él pudo ver a Jacob y a Esaú. Es decir, que si en base a eso él conoció de primera mano en alguna forma la manera como Dios instruyó y como Dios fue misericordioso para con él. Eso es una misericordia. Alguien me dijo una vez, cuando yo estaba conversando acerca de sus debilidades y sus tratos para con Dios y cómo debía marchar: para ti es muy fácil, para ti es muy sencillo, porque tú naciste en un círculo cristiano, tú tienes las costumbres de una familia cristiana, en tu familia se va fácil a la iglesia y es la norma ir los domingos, y también es la norma hacer el devocional, o es la norma leer la palabra de Dios. Pero en muchos de nuestros círculos ni siquiera hemos visto esto, no tenemos la costumbre de eso, se nos hace tan difícil hacer eso. La misericordia de Dios en Cristo tuvo con Jacob al venir de una línea piadosa. Nosotros podemos ver cuando Abraham pidió en Génesis 24, no lo busquen, una esposa para Isaac. Él no quería que fuera del mundo, él no quería que fuera del grupo de Canaán, él no quería que fuese una mujer cualquiera. Él pidió a su mayordomo que fuera a buscar una esposa para Isaac entre las familias, una mujer de conducta, una mujer que tuviera principios, una mujer que fuera temerosa de Dios. Y en medio de esas cosas nosotros vemos a Jacob tener una cuna apropiada. Si tú y yo hemos sido criados, hemos nacido en una cuna de cristianos, somos muy privilegiados en alguna forma. Qué bendición ha tenido Dios para hacerte nacer en una familia cristiana. Qué bendición ha tenido Dios de que tú estuvieras en contacto con su gracia y su misericordia. Pero eso te hace doblemente más responsable y tendrás más castigo si tú no vas corriendo a los pies de Jesucristo, porque esa misericordia que te ha tenido, esa misericordia de que tú has disfrutado, es una misericordia que conlleva una responsabilidad. Así que si tú has nacido o estás en el ambiente de una familia cristiana, no deseches esa oportunidad, no deseches esa gracia que se te ha dado. Es una gracia, es una misericordia de Dios el que tú desciendas de personas que temen al Señor. Aproveche esa gracia, investiga acerca de ella, busca con denuedo, porque ese puede ser el río y una de las muestras de la misericordia y la gracia de Dios en Jesucristo para ti. Así que él era descendiente de Isaac, nieto de Abraham, casado a su padre a los 40 años con Rebeca. Y en medio de eso nosotros vamos a ver después de eso, en segundo lugar, más brevemente, como en el versículo 21 él fue concebido por milagro. Dios tuvo otra misericordia grande con Jacob. Él fue concebido por milagro. Versículo 21: y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca, su mujer. Había otro problema. La mujer había nacido sin posibilidades de dar a luz.
Y en cuanto de nosotros, con cuántas veces nosotros hemos visto casos donde has venido tú o has venido alguna persona y has sido guardado de que tuviese después de una situación o de un milagro o de un hecho que pasaba. Así como su madre, su abuela, el caso de Jacob, de Sara y de otras personas, también eran en esa forma estéril. Y Dios escucha esa oración. Alguien dice, hay una tradición, según Matthew Henry presenta, judía, donde Isaac fue a la lectura de hoy que decimos el monte Moriah, donde Dios iba a sacrificar a Isaac. Y ahí Isaac llevó a su esposa y le dijo: Señor, recuérdate que tú has prometido que la descendencia iba a ser en mí y que iba a haber una multitud de personas. Señor, yo te ruego que tú nos des un hijo y que mi mujer pueda concebir. Isaac fue con su esposa a ese monte Moriah, a ese monte donde iba a ser sacrificado según la tradición judía, no hay ninguna prueba, donde Dios prometió descendencia en Génesis 22, 17, y allí apeló a esa promesa y Dios escuchó. Oh hermano, oh hermana, tú y yo, si miramos cada uno de los hechos con los cuales Dios nos trajo a este mundo, fue una misericordia. Yo no sé cómo nació Ariel, pero seguro que fue por una misericordia de Dios. Y seguro que el que viniera de esa misma forma, y así lo digo por él porque cumple años hoy, pero como cualquiera de nosotros, así mismo, fue una bendición de Dios y fue un milagro de Dios el que hayamos nacido. Yo recuerdo de la grande mía, que nació según se había dicho un tiempo determinado, y salió, creo que fue una semana después, algo así, y salió con el cordón umbilical que tenía 3 nudos, que ya estaba casi moradita. Oh, qué misericordia en Dios fue el milagro de que esa niña naciera y naciera de esa forma. La mayoría de nosotros, si recordara, y si los padres nos dijeran, porque muchos de esos no nos dicen nada de ese tiempo, cómo fue que la misericordia, cómo fue que Dios tuvo misericordia de nosotros al nacer. Oh, pero en esa misericordia nosotros vemos el Salmo 139, unido en ti y en mí. Salmo 139, 3. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra, o sea, en el vientre materno. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Qué misericordia Dios ha tenido contigo. ¿Cómo fuiste concebido? ¿Cómo fuiste traído al mundo? ¿Con qué manera? ¿Con qué formas? ¿Con cuántos milagros Dios ha tenido para contigo? Es tan triste mirar, según tú, tus desventuras de hoy y no ver la mano de Dios obrando contigo, guiándote en medio del camino, y cómo de manera especial te concibió y te trajo por la cigüeña en un hogar cristiano, y cómo de manera especial naciste de milagro. Jacob fue rico de cuna, porque tuvo la misericordia de Dios, que lo
puso un hogar piadoso. Y en segundo lugar, lo hizo concebir por milagro. Ahí vemos nosotros la providencia de Dios, la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Y no era de Jacob que iba a venir el Cristo. Claro que sí iba a venir el Cristo. ¿Y cuál fue el medio que se utilizó? La oración, la oración, la oración de Isaac trajo a luz a esos niños. Pero Dios tenía el propósito desde antes de la fundación del mundo en Jacob. Y Dios tenía el propósito de antes de la fundación del mundo que viniera Esaú. Y Dios tenía desde antes de la fundación del mundo el propósito de ti y de mí. Así que nosotros vemos en primer lugar cómo vino de una línea piadosa. En segundo lugar, cómo fue concebido por milagro. Y en tercer lugar, vemos cómo fue elegido soberanamente. Versículos 23 y 24 de Génesis 25. Este es uno de los del pasaje donde les pido mayor atención, porque vamos a volar bajito en este punto. Génesis 25, 23 y 24. Perdón, 22 al 24. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová: dos naciones hay en tu seno, dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Y el mayor servirá al menor. Nosotros vemos una lucha que pasó en el cuerpo de Rebeca. Ella está en un problema dentro de su mismo vientre. Ella siente que está a punto de explotar. Hay algo que está pasando que no acaba de entender. No son los dolores de parto normal. No son las circunstancias generales normales. No es que el muchacho se está estirando, ni tampoco que está sacando la manita. Ay, mírale el piececito. No es nada de eso. Como pasa en los partos normales. Hay algo que está pasando en ella y que ella está diciendo: oye, pero si yo sigo así no voy a seguir viva. ¿Para qué vivo yo? Y va y consulta. Es una situación que hasta desesperar y que le obliga a ir a buscar al Señor. Y ahí nosotros vemos una situación que el Señor le dice. El Señor le profetiza, el Señor le habla, el Señor le da una respuesta que, como dice Quistemaque, los dos bebés que hay en tu vientre se transformarán en dos naciones rivales. Los dos bebés que hay en tu vientre se van a convertir, se van a transformar en dos naciones rivales. Hay dos pueblos dentro de tu vientre, Rebeca. Hay dos pueblos dentro de ellos. Hay una lucha, hay una circunstancia. Y el mayor, el que salga primero de esos mellizos, va a servir al menor. El mayor va a servir al menor. Y Matthew Henry comenta: estaba encinta no solo de dos hijos, sino de dos naciones, las cuales no solo iban a diferenciarse grandemente entre sí en sus costumbres y en sus disposiciones, sino que habrían de enfrentarse entre sí por sus intereses respectivos. Y el resultado de todo ello vendría a ser que el mayor serviría al menor, lo cual se cumplió en la sumisión en el futuro de los idumeos, el pueblo de Esaú, en Segunda de Crónicas 21:8, por mucho tiempo a la casa de David hasta que ellos se rebelaron. Eso pasó en el futuro. Eso pasó
como dice Segunda de Crónicas 21:8, tiempo después, cuando los de Edom, que son los descendientes de Saúl, fueron puestos bajo la casa de David por mucho tiempo hasta que se rebelaron. El mayor, que era Esaú el que iba a salir, iba a servirle al menor. Pero aquí hay algo importante que nosotros podemos observar, y fue la elección que dice el pasaje y pasajes paralelos con que Dios obró para salvación. Oh, qué gran misterio, hermano. En el capítulo 25 nos dicen: le responde Jehová, en ese mismo pasaje, al final, el mayor servirá al menor. Si ustedes van en cualquiera de las referencias de Biblia que usted tenga, cualquiera, usted puede buscar el pie de página donde dice eso y se va a encontrar con Romanos capítulo 9, versículo 12. Y tenemos que ir hacia allá por obligación, porque ahí vamos a ver la manera elegida de Dios, cómo Dios decidió elegir a Jacob para salvación y elegir a Jacob porque Él quiso. Así nosotros vamos a Romanos capítulo 9. El contexto de Romanos es cómo Dios ha elegido al pueblo de Israel y cómo fue que Él lo tenía y cuál era el propósito que Él tenía, cuál era la forma. Y si nosotros vamos a Romanos capítulo 9, versículos 10 al 12, vamos a ver cómo Dios eligió a Jacob porque Él quiso. Recuérdate, Jacob somos tú y yo. Jacob somos personas de toda lengua, tribu y nación. Y vemos en esto. Romanos 9, versículo 9. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Según el pasaje que acabamos de leer, lo que está diciendo es claramente, ahí no estamos buscando de que pasajes salteados ni nada de eso. Lo que claramente está diciendo es que Dios dijo que el mayor iba a servir al menor, precisamente porque Dios eligió, para que el propósito de la elección, de la manera como Dios elige, permaneciese, no conforme a las obras, no conforme a lo que esa persona fuera a hacer, sino conforme al que llama, conforme a la manera soberana como Dios tiene para elegir personas. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito más tarde, esa cita que aparece en el pasaje de Malaquías 1, 2 y 3: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Qué nos dice este pasaje paralelo? Que fue Dios quien eligió a Jacob. Oh Jacob, tú fuiste elegido. Tú eres dichoso desde la cuna, desde antes de la cuna. Dios dijo: el mayor servirá al menor, pero no fue porque Dios vio que iba a ser el mayor servir al menor. El pasaje nos dice claramente en Romanos capítulo 9 que no habían hecho ni bien ni mal. Pero Dios todo lo sabe y por eso Dios sabía. No fue por eso. Para que el propósito de la elección permaneciese, no conforme a las obras, sino conforme al que llama. ¿Quién es el que llama? Dios, conforme a como Él decidió. Yo decidí que Jacob
iba a ser servido por su hermano Esaú. Y no solo eso, amé a Jacob para salvarlo, y a Esaú lo aborrecí, lo dejé en su justo pecado, y él tiene su castigo por su propio pecado. Pero yo decidí en amor y en gracia amar a Jacob, servir a Jacob, vivir y hacer mi propósito en Jacob. Así dice la palabra de Dios. Igualito, hermano, que tú y yo fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. En Efesios capítulo 1, versículo 4. Entre esos pasajes, el mismo pasaje de Romanos dice que también somos de entre ese grupo, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Pero en Efesios capítulo 1, versículo 4 nos dice: según nos escogió en Cristo, en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Y qué fue lo que le motivó a eso? ¿Qué fue lo que a Él lo movió? Dice el pasaje: según el puro afecto de su voluntad. En otras palabras, porque Él quiso. Oh Jacob, oh hermano, ¿qué fue lo que Dios vio en nosotros? ¿Qué fue lo que Dios hizo palpitar el corazón por Jacob, que no lo hizo por Esaú? ¿Qué fue lo que Dios hizo que palpitara su corazón por ti y por mí, y que no lo hiciera por otros? Porque no lo hiciera por algunos de nuestros familiares hasta ahora. Si nosotros no somos los mejorcitos, no éramos los más tranquilos, no éramos los más educados. Algunos pudieran ser los más tranquilitos aparentemente, y por dentro eran un terremoto. Pero fue porque Dios nos amó de pura gracia. A Jacob amé y Esaú aborrecí. Dice aquí Stemacher: lo que Pablo dice esto, entonces es esto: al fin y al cabo, la razón por la que alguna gente es aceptada y otra rechazada en salvación está en que Dios así lo decretó. La voluntad divina y soberana es la fuente de la elección. La responsabilidad humana no es cancelada, pero no existe algo así como el mérito humano. El propósito eterno de Dios no se basa al final en las obras, sino en su gracia. Sino en su gracia. ¿Qué te pasó, Jacob? ¿Cuál fue el mérito para que Dios te eligiera? El mayor le servirá al menor. ¿Pero por qué? Ay, que yo vi que Jacob iba a ser el más tranquilito. No, no fue por eso. No habían hecho ni bien ni mal, para el que el propósito de la elección permaneciera, no conforme a las obras, sino conforme al que llama. ¿Cómo es que Dios, en su propósito eterno, determinó que tú y yo, hermano, y una gran multitud que no se puede contar, de toda lengua, tribu y nación, fuera escogida desde antes de la fundación del mundo en Jesucristo? Y que fuéramos los recipientes de esa gracia especial para vivir para su gloria y obtuviéramos salvación, herencia eterna en Jesucristo. Oh, hermano, tantos pasajes de la Biblia nos dicen eso. Uno de ellos, para por el tiempo, Romanos 8, 28 en adelante. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esos son los únicos que le van a amar, y esos son los únicos que todas las cosas les van a salir bien.
Porque a los que antes conoció, usted ve, fue que Dios supo que ellos iban a levantar la mano. Ese pasaje no es eso lo que quiere decir. El contenido es que palpitó de amor, así como dice la Biblia, que conoció Adán a su mujer. Fue que le preguntó, ve acá Eva, ¿de dónde eres tú? No. Fue que entró en una relación de amor. En una relación de amor desde antes de la fundación del mundo. Palpitó su corazón por ti y por mí. Palpitó su corazón por Jacob. Así pecadores como éramos nosotros. Y a esas personas, y solo a esas, es como una cadena. A esos predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y ese mismo grupo que predestinó, a esos y solo a esos es que llama eficazmente a salvación. A todos los otros se les predica el Evangelio, pero a ellos solamente se les llama. Y a los que llama, a esos también se justifica. Y a los que justifica, a ese mismo grupo y nadie más, a esos también glorifica, los ve allá en el cielo. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, de ese grupo que Él murió, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y el versículo 33, para que vean que está hablando de los elegidos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Y quién nos separará del amor de Cristo? Esos escogidos, escogidos por gracia, escogidos sin haber hecho ni bien ni mal, escogidos porque Dios quiso en su beneplácito, escogidos como Jacob, ricos de cuna por la gracia y la misericordia de Dios. Somos tú y yo, elegidos según la presencia de Dios, dice Primera de Pedro 1:2. Dice Cristo en Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros y os he puesto para que deis fruto y vuestro fruto permanezca. Y en Juan 15:19 dice, yo fui que los elegí a ustedes del mundo. Hay tantos pasajes para mencionar, pero la idea, Jacob, fuiste elegido porque Dios quiso, de pura gracia. Oh Jacob afortunado, oh hermano y hermana afortunada, no por haber hecho ni bien ni mal, sino por el propósito de que la elección permaneciese, no por las obras, sino para que te gloríes, no porque Dios vio lo que ibas a hacer, sino porque te amó. Deuteronomio 7:6-11, hablando de Israel, es como Dios habla de qué manera Él elige. Deuteronomio 7:6-11. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Les ha sacado Jehová con mano poderosa, les ha rescatado de servidumbre de la mano del rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo. No se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. No por ser tú, no por tu linda carita, no porque tú eras entre los hermanos el más tranquilito, tú eras el más insignificante.
No eran muchos sabios entre vosotros, ni muchos nobles, sino a lo necio escogió Dios, y a lo que no era, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Como está escrito, el que se gloríe en el Señor. A Jacob amé, a mí me amó Jesús por los siglos de los siglos. A mí me amó Jesús con amor que nunca cambiará, o mucho antes de saber su plan de salvación. Oh, qué bondad. A mí me amó Jesús. Jacob, eres rico de cuna, pero usted no sabe lo que yo estoy pasando, no sabe lo que he sufrido, no sabe la aflicción que ocurre. Te he escogido y te he escogido en el horno de la aflicción, como dice Isaías 48:10. Dice Spurgeon, la palabra viene como una lluvia apacible mitigando la ira de la llama, y es una armadura de amianto contra la cual el fuego es impotente. Deja que venga la aflicción si tiene que venir. Dios me ha escogido. Pobreza, si vienes a mi puerta, Dios me ha escogido. Enfermedad, si vienes, tengo un bálsamo preparado para ti. Dios me ha escogido. Cualquiera que sea lo que me acontezca en este valle de lágrimas, sé que para ellos Él me ha escogido. No temas, cristiano, Jesús está contigo. En todas tus grandes pruebas, su presencia es para ti ambas cosas, tu consuelo y tu salvación. Él nunca deja a ninguno a quienes ha escogido para sí. No temas, porque yo estoy contigo, es su palabra segura de promesa a sus escogidos en el horno de la aflicción. Adelante, avanza esta semana. Dios te ha escogido. Hermanos, lo que le pasó a Jacob es la experiencia tuya y mía. Escogidos desde antes de la fundación del mundo, porque a Él le agradó. Por último, y más brevemente, en Génesis 25 vemos a él pecador de nacimiento. Pecador de nacimiento. Versículos 24 al 26. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, algunos dicen rojo, rojizo, pelirrojo, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada o agarrada su mano al calcañar, al pie, al talón de su hermano Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Había una diferencia en el cuerpo de Jacob y de Esaú. Cuando salieron los niños, el primero que salió fue Esaú. Era rubio, era rojizo, pelirrojo, y tenía tantos vellos como si fuera una pelliza. Los que son de los campos saben lo que es una pelliza, pero la idea es como esa, en los animales, lo que le ponen parte de la piel, como si fuera en la montura, lo que le ponen para que se puedan montar en él, y en base a eso tiene tantas, parece como si fuera la piel del caballo, así mismito. Y estaba lleno de pelos, como si fuera un hombre crecido, indicación de complexión fuerte y robusta, atrevida y activo, como dice Matthew Henry. El otro suave y delicado en su porte, pero un tigre, trabada del talón de su hermano, como si quisiera dejarlo atrás, dice Matthew Henry, e impedir que fuese el primogénito. Espérate, no te me vayas, yo quiero salir primero. Esa fue la idea. Ahora, si quisiera dejarlo atrás e impedir que fuese el primogénito, si nosotros vamos a Génesis
27:36, nos vamos a dar cuenta de algo. Por eso fue que le pusieron por nombre Jacob, que quiere decir el que toma por el calcañar o el que suplanta. Y dice el versículo, capítulo 27:36, cuando Esaú estaba con pique por haber sido engañado. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y he aquí, ahora ha tomado mi bendición. Su nombre significaba suplantador. De Jacob, un juego de palabras que tiene que ver con el calcañar, y dio fama al nombre de alguien con forma de engañador que sale, que está mordisqueando el calcañar de su hermano. Un engañador, un pecador. Ahora, no me malentiendan, posiblemente fue inconscientemente una reacción de un niño. ¿Quién se acuerda de lo que hizo cuando estaba en esa edad? Fue de una manera instintiva, pero al ponérsele nombre y al reconocer lo que él sería más tarde, nos habla como el Salmo 51:5, que desde que hemos concebido, el germen de la corrupción del pecado se extendió a cada parte de su naturaleza humana, incluyendo todas las facultades de nuestro ser. Eso es lo que los cristianos, en el primer punto calvinista, le llamamos la total depravación. Todo su ser, en pecado he sido concebido, y pecador me concibió mi madre. Lo que quiere decir, no fue que nació de un pecado entre una pareja. Lo que quiere decir es que desde la matriz todo ha sido inundado. No hay área donde el pecado no tenga parte de mi reacción y de la manera que yo actúo. Y aún siendo inocente o poco conocedor de muchas cosas, yo nací pecador desde el vientre de mi madre, dice el Salmo 51:5. O como dice Génesis 8:21, Dios se recuerda que los hombres son desde su juventud pecadores. Desde chiquito. Algunos son aguiluchos desde chiquito. Somos pecadores desde chiquito. El efecto del pecado es que nosotros actuamos y pecamos porque somos pecadores. No pecamos para pecar. No es por eso. Nosotros pecamos porque somos pecadores desde chiquitos. Y eso fue hecho desde el seno materno. En Isaías 48:8 nos dice, hablando de eso mismo, del caso de Israel: si nunca lo habías oído, si nunca lo habías conocido, ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer, por tanto te llamé rebelde desde el vientre. Rebelde desde el vientre. Fuimos rebeldes a Dios muchas veces desde el vientre. Nosotros somos pecadores y nosotros no hay justo ni aun uno, y lo vamos a ver ahora. Y como dice el Salmo 58, versículo 3, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Somos pecadores concebidos. Hay un niño tan lindo, pecador desde que nacimos, pecadores desde que fuimos concebidos, pecadores rebeldes a Dios. La Biblia habla de eso como la depravación total. Y en Romanos 3, del 9 al 18, nos habla de que no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Oh Jacob, desde el vientre y a tu salida quieres suplantar, quieres engañar. Cuánto engaño, cuánto pecado habrá en tu vida, oh Jacob. La necedad está ligada a tu corazón.
Engañaste varias veces, Jacob, y también serás engañado. No serás buena gente, Jacob. No eres un testimonio de piedad. Avergüenzas muchas veces. Pero la gracia y la misericordia de Dios en Cristo son los que te van a salvar. Oh, misericordia grande. Oh, gracia infinita que te amó, Jacob. Cristo, cuando aún éramos débiles, murió por impíos como tú, Jacob, y como yo. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, dice Romanos capítulo 5. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con los hombres, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios, como dice una canción, muestra su amor para mí, en que envió a su Hijo a morir en la cruz. La ira de Dios propició. Mas Dios muestra su amor para mí, en que envió a su Hijo a morir, tomando mi lugar. Oh, hermano, alaba su misericordia, alaba su gracia inmerecida para contigo. Canta y predica su inmensa bondad en esta semana. No mires tanto las deudas y los problemas que tienes. Mira la gracia y la misericordia que ha tenido para contigo, que te puso en el lugar, que a su tiempo mandó a Jesucristo a morir por ti, que a su tiempo te atrajo, y con cuántas llamados, como dice Spurgeon, cómo asedió el lugar de tu alma, cómo puso condiciones de paz, cuántas veces puso el bastión tratando de llamarte al arrepentimiento, y cuando llegó el momento adecuado, cómo el bastión de la sangre de Cristo puso como estandarte en el centro de tu corazón. Oh, hermano, eso no significa, Jacob, que Dios no te disciplinará. No significa que no dirás, Jacob, contra mí son todas estas cosas. No significa, Jacob, que Dios pasará por alto tu conducta, sino que, como dice Jeremías 30:11, te castigaré en justicia. Si has hecho mal, vendré a la disciplina como un padre. Pero lo que significa es que, como dice Oseas 14:4, te amaré de pura gracia. Te amaré de pura gracia, porque su ira se ha apartado de ti. El padre al hijo que ama disciplina. Jacob, son muchas las cosas que tú vas a ver, pero en todas, el Dios que se enamoró de ti desde antes de la fundación del mundo, sin tú haber hecho ni bien ni mal, el Dios que en pura gracia te ha amado, ese, el que comenzó la obra en ti, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si tú eres hijo de Dios, ve a la cruz, humíllate ante Él, porque Él es tu Señor. No seas sabio en tu propia opinión. No sigas viviendo de ese tigueraje, de los métodos del mundo. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que están sedientos, vengan a mí y compren de balde, sin dinero y sin precio, vino y leche. Inclinad vuestro oído y venid a mí, y vivirá vuestra alma. Busquen a Jehová mientras puede ser hallado. Llámele entre tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Cristo ha venido al mundo a salvar pecadores. Él quiere que tú también seas parte de su pueblo y te invita. Si tú no eres de esa parte, Él invita a todos a que vengan a las aguas,
yo no sé si soy elegido o si no soy elegido. Ven a las aguas, corre, hay una puerta abierta. Él vino, vivió en este mundo, murió en una cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú hasta ahora no has venido, ven corriendo, entra por la puerta estrecha, arrepiéntete, cree en Jesucristo y serás salvo. Que el Señor te bendiga y tenga misericordia de nosotros. Padre, gracias por tu inmensa misericordia. ¿Qué fue lo que viste en mí? ¿Qué fue lo que viste en nosotros, Señor? Adelantas que no fue nada que hubiésemos hecho, para que el propósito de la elección permaneciese, no conforme a obras que hubiésemos hecho, sino conforme a ti que nos amaste en Jesucristo. Por tu gracia, por beneplácito de tu gloria, para alabanza de la gloria de tu gracia. Oh Señor, gracias por habernos escogido. Y si tú nos has escogido, no es para dejarnos en esta semana abandonados a nuestra propia suerte. Tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tú no nos dejarás, no nos desampararás. Confiamos en ti, nos acogemos a ti, oh Señor, y todos los problemas, todas las dificultades, todo lo que tenemos en esta semana, ámanos como tú has dicho así, Señor, de pura gracia. No mires nuestros pecados, no mires, Señor, nuestras debilidades. Ayúdanos, oh Señor, a vivir para ti. Que esta semana sea una muestra de la gloria de tu gracia y de cómo tú nos has amado desde antes de la fundación del mundo. Bendícenos, Señor. Ayúdanos a que Cristo sea exaltado en nuestra vida y en nuestro cuerpo durante toda esta semana y siempre. Y que muchos que no te conocen puedan venir a los pies de Cristo en esta noche. En el nombre de Jesús te lo pedimos.